del próximo filme, True Crimes. Por favor, den la bienvenida al 2 veces ganador del Globo de Oro, Jim Carrey. Eran los Golden Globes de 2016 y la voz en off anunciaba a Jim Carrey. Todos estaban emocionados por escuchar al comediante mejor pagado de la historia, sin saber que algo estaba a punto de quebrarse. Mientras tanto, Jim Carrey empezó a bromear con su nombre como si los premios se hubieran cosido a su identidad. Gracias. Soy Jim Carrey, ganador de 2 Globos de Oro. Saben, cuando me voy a dormir por la noche, no soy solo un tipo que se va a dormir. Soy Jim Carrey, ganador de 2 Globos de Oro, que va a descansar un poco, algo que realmente necesita. Y cuando sueño, no sueño cualquier sueño. No, sir. Sueño con ser Jim Carrey, actor ganador de 3 Globos de Oro. Hasta aquí, todo parecía ser un chiste. Sin embargo, algunos más despiertos y más cercanos a Jim Carrey, como Denzel Washington, entendieron muy pronto que él estaba hablando muy en serio y que de hecho lo que seguía podría ser aún más impactante. Porque entonces sería suficiente. Finalmente sería verdad. Y podría detener esta terrible búsqueda por algo que sé que en última instancia no me va a llenar. Pero estos premios son importantes. Los actores miraban alrededor esperando que alguien hiciera algo, pero lo peor aún no llegaba. Jim Carrey estaba a punto de desmeritar la importancia de estos premios de una manera contundente, en vivo y a todo color. Son importantes estos premios. No quiero que piensen eso, porque si explotaras nuestro sistema solar, ni siquiera podrías encontrarnos ni a ningún rastro de la historia humana a simple vista. Pero desde nuestra perspectiva, esto es enorme. A medida que avanzaba su intervención, las carcajadas no solo disminuyeron, sino que comenzaron a sentirse cada vez más forzadas e incómodas, persistiendo con el único fin de salvar lo poco que quedaba del fatídico evento. Básicamente lo que Jim Carrey quiso decir es que al final de nuestra existencia, estos premios hechos de lata y bronce no habrán servido para absolutamente nada. Y por si alguien todavía dudaba de la seriedad de su mensaje, Jim Carrey se aseguró de cerrar su discurso con la expresión más seria que pudo sostener. But from our perspective, esto es enorme. Esto es enorme. Naturalmente, esos premios no terminaron muy bien para él, pero antes de mostrar cómo fue invitado a salir, surge la pregunta inevitable: ¿por qué un actor tan exitoso querría desmontar el sistema que lo hizo grande? Yo no existo. Así que todos son personajes que interpreté, incluido Jim Carrey, incluido Joe Barish, incluido cualquiera de esas cosas. Son todos personajes. Sabes, Jim Carrey fue un personaje menos intencional porque pensé que simplemente estaba construyendo algo que le gustaría a la gente, pero era un personaje. Interpreté al tipo que no tenía preocupaciones para que la gente que me veía no tuviera preocupaciones. La gente habla de la depresión todo el tiempo. La diferencia entre depresión y tristeza, la depresión es tu cuerpo diciéndote no quiero ser este personaje más. Yo no existo. Jim Carrey dice que no existe, no porque no respire, ni porque no esté aquí, sino porque durante años vivió como alguien que no era. Se convirtió en un personaje, en una sonrisa fabricada para calmar a otros, una identidad construida para servir, para encajar, para compensar. Y con el tiempo, comprendió que Jim Carrey no era tan distinto de Ace Ventura. Ambos eran máscaras, solo que una sabía que lo era y la otra creyó ser real. Ese fue el papel del que nunca salió, el personaje que interpretó sin descanso, el único del que jamás se quitó el traje. Para entender una máscara hay que mirar al niño que la creó, el niño que aprendió a actuar para calmar a los suyos cuando la vida pesaba y el dolor llenaba la casa. Ese niño se convirtió en el personaje que aliviaba el dolor de sus padres y hermanos, un personaje que se quedó para siempre.
Esta es la triste pero maravillosa historia de Jim Carrey. ¿Será que tiene un final feliz? Jim Carrey nació el 17 de enero de 1962 en Newmarket, Ontario, Canadá, en el seno de una familia sencilla, marcada más por la lucha que por la comodidad. Su madre, Kathleen, no libraba batallas visibles, las suyas eran internas. Luchó durante años con depresión profunda y episodios de hipocondría, enfermedades del alma que llenaban la casa de silencios pesados y preocupaciones constantes, y el pequeño Jim aprendió que una sonrisa podría aliviar aquello que las palabras no alcanzaban a sanar. Su padre, Percy Carrey, era un músico de corazón, saxofonista, líder de su propia banda, un hombre que soñó con vivir de la música, pero eligió lo seguro y aceptó un trabajo convencional como contador en una empresa llamada Tire and Wheels, convencido de que la estabilidad era una forma de amor. Sin embargo, incluso ese sacrificio se quebró. Cuando Jim tenía 12 años, su padre perdió su empleo y con él la casa, la rutina y la frágil sensación de estar a salvo. Y aquí es donde entramos a la parte más triste de la historia de Jim Carrey. Durante un tiempo que marcaría su vida para siempre, la familia vivió en una camioneta, dormían en carpas, cerca de parques y lagos de Ontario. Para salir adelante, Jim, sus hermanos y su padre aceptaron trabajar como personal de limpieza en una fábrica. Limpiaban pisos por la noche cuando el resto se había ido a descansar. Pero ni siquiera ahí hubo misericordia. Jim fue objeto de burlas. Algunos compañeros escondían herramientas, ensuciaban a propósito lo que él acababa de limpiar, se reían de su ropa, de su forma de hablar, de ese muchacho flaco que parecía no encajar en ningún lugar. Y aún así, en medio de la humillación, él seguía haciendo algo muy extraño. Actuaba, imitaba, hacía reír, porque mucho antes de los escenarios, mucho antes de Hollywood, Jim Carrey ya había aprendido una verdad muy dura. A veces, la risa no nace de la alegría, sino de la necesidad desesperada de no dejar que el dolor gane. Así que tu papá era el conserje, tu mamá era la conserje y tú eras el conserje. Y guardias de seguridad. O sea, guardias de seguridad. Los trabajadores de la fábrica me molestaban como defecando en el lavabo. Tuve que limpiar todo, hombre. Tuve que hacer todo, pero todo el tiempo estuve cantando y soñando. En la escuela, Jim tampoco encontró refugio. Encontró miradas que juzgan, risas que hieren y palabras que se clavan cuando uno aún no sabe defenderse. Era diferente, demasiado expresivo, intenso, demasiado extraño para encajar en un sistema educativo que premia la normalidad y no logra ver el talento creativo que está frente a sus narices. Las burlas no venían solo por la pobreza, sino por su forma de ser, por su rostro cambiante, por sus gestos exagerados, por esa necesidad casi desesperada de transformar el dolor en algo soportable. Entonces hizo lo único que sabía hacer, convirtió el ataque en escena, la humillación en imitación y el miedo en risa. En las aulas comenzó a copiar voces, a imitar a profesores, a exagerar gestos, a distorsionar la realidad, hasta que el salón estallara en carcajadas. Y por unos segundos, solo unos segundos, el niño que era invisible se volvía intocable. Pero ese alivio tenía un precio. Cada risa reforzaba la máscara. Cada aplauso le enseñaba una lección aún peligrosa. Si hago reír, me aceptan. Si dejo de hacerlo, desaparezco. Era un pequeño tratando de entender la felicidad y la forma de ser aceptado. Pero increíblemente, todo se pone aún peor. A los 16 años, la vida volvió a exigirle algo más.
dejó la escuela no por rebeldía, sino por necesidad. Había que trabajar para sobrevivir. Y así, mientras otros soñaban con el futuro, él limpiaba pisos de noche y actuaba de día, ensayando frente al espejo, probando rostros, probando identidades, buscando sin saberlo lo que un día lo haría una estrella del séptimo arte. Mucho antes de la fama, Jim Carrey ya había aprendido a dividirse en dos: el niño que sentía pero callaba para dar paso al personaje que protegía a los demás. Y cuanto más fuerte se volvía el personaje, más silencioso quedaba el niño. A comienzos de los años 80, ya lejos de la infancia, pero aún cargando su peso, Jim Carrey empezó a buscar un escenario donde la risa no fuera solo defensa, sino camino. En 1979, con apenas 17 años, subió por primera vez a un club de comedia en Toronto y falló. El silencio fue más fuerte que los aplausos, pero volvió y volvió y volvió otra vez, porque cuando la vida te ha quitado casi todo, el miedo a perder ya no causa efecto. Poco después, junto a su familia, se mudó a Los Ángeles. Eran principios de los años 80 y Hollywood no tenía promesas para un joven flaco con acento canadiense y un rostro que parecía no quedarse quieto nunca. Vivió rechazos, más audiciones fallidas, noches largas y días sin respuestas. Pero en medio de esa incertidumbre, hizo algo que al parecer marcaría su destino para siempre. En 1985, Jim Carrey se sentó solo y escribió un cheque a su propio nombre por $10 millones, fechado para el Día de Acción de Gracias de 1995. En el memo escribió: por servicios de actuación prestados. Y de hecho me escribí un cheque, y esto es en serio, no es una broma, esto es real. Me escribí un cheque por $10 millones por película, para el Día de Acción de Gracias. Ese es el cheque real que me escribí hace 4 años. Así que estoy aquí para decir que la visualización sí funciona. No era arrogancia, era fe y sí, un poco de desesperación. Pero quien nunca tuvo nada puede pensar que la felicidad está en la abundancia. Recuerda esta parte porque será muy importante para el final. Mientras tanto, su padre Percy Carrey seguía siendo su mayor creyente, de hecho, su mayor confidente y el único capaz de apagar por momentos el personaje y encender al ser humano. El mismo hombre que había dejado la música por seguridad, ahora empujaba a su hijo a no hacer lo mismo. Arriesga, le decía, haz lo que yo no me atreví a hacer. Pero el tiempo no fue generoso con Percy. Entramos a la parte que rompió a Jim Carrey para siempre. En 1994, justo antes de que su hijo se convirtiera en una estrella consolidada de Hollywood, Percy Carrey murió. Esto naturalmente destrozó a Jim, no solamente por la muerte, sino porque así como cuando de niño aprendió a hacer reír para aliviar a los suyos, de adulto eligió ser actor no para buscar fama, sino para que sus padres pudieran sentirse orgullosos de sus vidas, para que sintieran que habían hecho algo importante, que su existencia había valido la pena, solo por haber traído al mundo a una estrella de Hollywood. Tenía un trabajo, al menos en mi mente, y era hacer que mi madre se sintiera mejor. Ella estaba bastante enferma de muchas maneras, así que mi tarea era hacerla sentir mejor. Y creo que, en última instancia, imité a mi padre. Era un tipo muy gracioso. Para hacerle sentir que su vida valía la pena, que hicieron algo especial solo por el hecho de traerme al mundo. En 1995, el mundo finalmente lo vio. Ace Ventura, The Mask, Dumb and Dumber. La comedia explotó. El cheque se hizo real. La fama llegó como una avalancha. Pero para entonces, la máscara ya no era un juego. Era
identidad, era costumbre, era refugio y prisión, porque el niño que aprendió a actuar para sobrevivir ahora era aplaudido por hacerlo, pero ya no sabía cómo dejar de ser el personaje cuando el telón caía. Y así, mientras el mundo reía, algo dentro de él comenzaba a cansarse. Entonces llegó la cima. A finales de los años 90, Jim Carrey ya no era solo un comediante, era una fuerza de la industria, uno de los actores mejor pagados de Hollywood. 20 millones por película, portadas, premios, ovaciones y todo lo que te puedas imaginar. Pero algo empezó a romperse por dentro. A medida que avanzaba el nuevo milenio, la risa dejó de ser refugio y comenzó a sentirse como una obligación, como parte de su trabajo. El personaje, que nació en la infancia para calmar el dolor ajeno, ya no sabía cuándo descansar. Y entonces ocurrió aquello que marcaría el inicio de su caída. En 1999, con Man on the Moon, Gene interpretó a Andy Kaufman y algo muy extraño ocurrió. Cuando escuché que me habían dado el papel, estaba mirando el océano y ese fue el momento en que Andy regresó para hacer su película. ¿Hola? Lo que pasó después estuvo fuera de mi control. Andy sintió que era necesario permanecer en el personaje. Él es exactamente como era Andy. Es totalmente surrealista. Andy, dame una oportunidad de rodar una película. No necesitaba hacer una película. Estaba pensando, ¿hasta dónde debería llevar esto? ¿Hasta dónde lo llevaría Andy? Se perdió dentro de otro hombre. No actuó a Kaufman, desapareció en él. Fue una confirmación. La identidad ya era frágil. Dejar el personaje de Kaufman le costó varias terapias. Amigos íntimos informaron que hablaba, se movía y respondía solo al nombre de Andy Kaufman, incluso mucho tiempo después de haber terminado la película. Al recuperarse y enterarse de lo que ocurrió y el tiempo en que se perdió dentro de otra personalidad, se miró al espejo durante un tiempo prolongado y reconoció que nunca ha podido ser el mismo. Por lo tanto, él no sabía quién es. Y todo me parece tan abstracto. ¿Por qué soy estadounidense? ¿Por qué soy canadiense? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Alguien trazó una línea y dijo, esto es eso. Nosotros, por ejemplo, nacemos en una familia, así que nos dicen cuál es nuestro apellido y luego tus padres eligen un nombre y dicen, tu nombre será Joel y por cierto, eres católico o eres, ya sabes, lo que sea que seas. Se dio cuenta que Jim Carrey fue un mecanismo de defensa creado por su sistema emocional. En entrevistas posteriores, confesó que esto lo llevó a luchar con episodios profundos de depresión. No la tristeza pasajera, sino ese vacío espeso que no se llena con aplausos ni con millones. Extrañó profundamente a su papá, la única persona con la que pudo hablar fuera del personaje, y dijo, me di cuenta de que podía tenerlo todo y aún así no sentir nada. Yo no existo. Esto lo dijo no como provocación, no como locura, sino porque entendió que Jim Carrey era solo una historia, un rol, una acumulación de expectativas, el niño que calmó a su familia, el joven que sobrevivió al rechazo, el adulto que sostuvo al mundo con risas, pero nunca pudo ser él. Pero reconocer su condición lo llevó a sanar. Y tal vez por eso hoy, cuando habla de depresión, cuando habla de vacío, cuando habla de Dios, no lo hace desde la derrota, sino desde la rendición, no desde la oscuridad, sino desde la verdad. Porque hay un momento en que el alma ya no quiere actuar, solo quiere descansar. Y quizá cuando Jim Carrey dice que no existe, no está desapareciendo, sino por fin existiendo. Ha dicho que cambiaría todo lo que había logrado, toda la fortuna que había conseguido, todos los globos de oro del mundo por volver al pasado y limpiar junto a su papá el piso de aquella fábrica.
Esa noche, en el lugar donde todos persiguen validación, Jim Carrey desmeritó por completo el juego. Había ganado, había llegado y desde ahí lo dejó muy claro. Esto no importa. Con los años, Jim Carrey no se apagó, de hecho evolucionó. Entendió que la fama y el dinero no eran la respuesta que aquel niño había estado buscando desde una camioneta en Ontario. Había creído, como muchos, que después de la carencia, la abundancia sería la respuesta, que después del hambre, la bonanza sería la paz, que después del anonimato, ser estrella de Hollywood sería la solución. Pero abandonar a Jim Carrey le ayudó a encontrarse a sí mismo y lejos de amargarse, decidió hacer algo distinto con esa verdad. Hoy, Jim Carrey usa su historia no para brillar, sino para advertir. Habla con jóvenes, comparte su caída, su vacío y su despertar, y se asegura de pronunciar su frase más icónica y profunda en cada discurso. A menudo he dicho que desearía que las personas pudieran cumplir todos sus sueños, tener riqueza y fama, para que pudieran ver que ahí no es donde van a encontrar su sentido de plenitud. Porque en última instancia no somos los avatares que creamos. No somos las imágenes en la película fotográfica. Somos la luz que brilla a través de ellas. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a él. El niño que hizo reír para sobrevivir pensó que algún día, si lograba tenerlo todo, por fin estaría completo. Pero descubrió algo más profundo, que la felicidad no se construye desde afuera hacia adentro, sino desde la verdad hacia el alma. Que no somos nuestros premios, ni siquiera nuestros nombres, ni los personajes que interpretamos para ser aceptados. Y quizás esa sea la parte más hermosa de esta historia, que Jim Carrey no destruyó Hollywood por resentimiento, sino por compasión, para que otros no persigan lo que a él casi lo pierde. Porque cuando finalmente dejó de actuar, cuando soltó la máscara, cuando aceptó que Jim Carrey no era necesariamente él, por primera vez, el niño cansado pudo descansar. Y tal vez, si escuchamos con atención, esta historia no habla solo de él. Tal vez ese niño también nos pregunta en silencio, ¿quién eres tú cuando ya no tienes que actuar para que te amen?